Silvana está lidiando con la depresión cuando presencia su peor pesadilla. Ve a su marido Kevin besando a su hermana. Busca la ayuda de su terapeuta, el Dr. Martínez. Pero lo que parecía una sesión de terapia normal termina mal cuando el doctor encuentra un detalle escalofriante en el teléfono de Silvana. Antes de continuar, no olviden dar like, comentar y suscribirse si les está gustando el video. Gracias por su apoyo. Silvana llegó a casa y oyó a su marido Kevin y a su hermana riéndose en el baño. Cuando se asomó por la puerta ligeramente entreabierta, los vio besándose en el reflejo del espejo. Su mente se aceleró y dio un paso atrás. Sintió que su cuerpo se estremecía. No, esto no podía estar pasando. «¡Kevin! ¡Los he visto besándose! ¡Lucía y tú! ¡Salgan ahora mismo!», gritó mientras se serenaba. Al no obtener respuesta, irrumpió en el cuarto de baño, pero encontró a su marido solo. «¿Dónde está? ¿Dónde está Lucía?», le preguntó. «No está aquí, Silvana», dijo Kevin. «Esto ocurre cada vez que vuelves a casa después de visitar a tu terapeuta. Tienes que ponerle fin. Estaba preparando todo para darte una sorpresa y lo has estropeado todo. Por favor, deja de hacerte esto y de hacérmelo a mí». Pero Silvana no le creyó. Comprobó todo el cuarto de baño y no podía creer que Lucía no estuviera allí. «¿Ahora confías en mí?», preguntó Kevin. «Aquí no hay nadie». Pero Silvana no se detenía. Fue a las otras habitaciones y siguió buscando, pero no encontró a nadie. Kevin sugirió que podría estar estresada o imaginando cosas, y Silvana le creyó por un momento. Pero justo entonces oyeron un chapoteo procedente del cuarto de baño. ¿Se había escondido Lucía en el baño de burbujas? Silvana volvió corriendo al baño, pero, de nuevo, no encontró a nadie. «¿Cómo?», estaba confusa. «Lo oí. Oí el chapoteo. Había alguien aquí». Kevin, asomado a la puerta, suspiró. «Aquí no hay nadie, cariño. Tranquilízate. Relájate». Los hombros de Silvana se hundieron ante sus palabras. ¿De verdad se estaba volviendo loca? Lo siento. No sé qué me ha pasado. Es que últimamente estoy muy cansada», admitió, avergonzada. «Estaba tan segura de haber visto a Lucía aquí». Kevin la consoló. «Olvidemos esto, ¿está bien? Tenemos que hablar de lo que realmente te preocupa. Entonces, ¿qué es?». Silvana suspiró, sacudiendo la cabeza. «Sigo sintiendo que estoy perdiendo la cabeza», confesó. «Creo que te estoy perdiendo por alguien, quizá por mi propia hermana». Kevin le aseguró que solo la quería a ella, instándola a no sucumbir a sus temores. Pero Silvana no podía escuchar lo que decía. Su mente se desvió hacia un bebé. La niña estaba llorando. «La oigo llorar», susurró ensimismada. «La oigo llorar, Kevin». Cerró los ojos. «Mi bebé». «¡Silvana! ¡Silvana!». La voz de Kevin la sacó de sus pensamientos. «Oye, ¿por qué no te das un baño?», le sugirió. «Mira, necesitas olvidar lo que pasó aquella noche. Iré por tus sales de baño favoritas y te prepararé el baño, ¿de acuerdo?». Al ver su preocupación, Silvana aceptó, pero, al entrar en el baño, su mente se llenó de sospechas una vez más. Vio un «Bésame» escrito con la letra de su hermana en la puerta empañada de la ducha. Confundida, Silvana confrontó a Kevin con el mensaje, pero cuando volvieron a mirar, había desaparecido. Kevin intentó asegurarle que no la engañaba, pero la confianza de Silvana vaciló. Al día siguiente, Silvana habló de sus temores con su terapeuta, el Dr. Martínez. «Creo que Kevin podría estar engañándome con mi hermana Lucía. Hay indicios, como su letra y su perfume. A veces lo huelo cuando llego a casa». El Dr. Martínez asintió, tomando notas. «¿Tienes algo más en mente de lo que te gustaría hablar?», preguntó. La mirada de Silvana se desvió, perdida en un recuerdo lejano. «Sigo oyendo un sonido, como el llanto de un bebé bajo la lluvia, en la carretera. Es inquietante. No deja de perseguirme», le temblaba la voz. «¿Un bebé? ¿Sigues tomando la medicación?». Silvana asintió. «Sí, todos los días. Y he invitado a Lucía a cenar. Pensé que verla a ella y a Kevin juntos podría aclararme las cosas». El Dr. Martínez frunció las cejas, preocupado. «¿Estás planeando una cena con Lucía? ¿Esta noche?».
Sí, confirmó ella. Le envié un mensaje esta mañana. Me contestó que vendría. Silvana, ¿podrías enseñarme ese mensaje? ¿El que le enviaste a tu hermana? Silvana le entregó el teléfono al doctor Martínez, que escrutó los mensajes. ¿Qué esperas averiguar con esta cena?, preguntó. Necesito saber si me estoy imaginando cosas o si hay algo entre ellos, respondió Silvana. Estos mensajes, dijo el doctor Martínez, ¿se los enviaste a tu hermana? Sí, confesó Silvana. Kevin y yo hemos pasado 12 buenos años, doctor. Todo era perfecto hasta que Lucía llegó a la ciudad. Si hubiera sabido que mi propia hermana intentaría robarme a mi marido, me habría llevado a Kevin a algún lugar lejano. Es bueno enfrentarse a estas dudas, aconsejó. Ahora, sobre esos extraños sonidos que has mencionado, el llanto del bebé, ¿con qué frecuencia se producen? Silvana apartó la mirada, ensimismada. No sabría decirte. Es esporádico, cuando estoy sola, o incluso cuando Kevin está conmigo. El doctor Martínez se inclinó hacia adelante, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Es importante afrontar estos sentimientos, no dejar que se enconen. Los superaremos juntos, ¿ok? No tienes por qué preocuparte. Intenta no estresarte demasiado. Silvana asintió. Una sonrisa tentativa cruzó sus labios mientras se levantaba para marcharse. Gracias, doctor. Ya me siento un poco más ligera. Tengo que llegar pronto a casa para preparar la cena. Durante la cena, Silvana observó la interacción entre Kevin y Lucía, sintiéndose incómoda. Kevin elogió el éxito profesional de Lucía y bromearon sobre trabajar juntos. Silvana notaba que en realidad no bromeaban. Su malestar no hizo más que aumentar cuando se rieron y coquetearon sutilmente. Silvana estaba harta. Se excusó y volvió con un vino caro, sorprendiendo a Kevin y Lucía. «Brindemos por los lazos familiares», dijo Silvana levantando la copa. Lucía sonrió insegura. «Está bien, Silvana, pero ¿por qué un brindis tan formal?» Silvana sonrió con tristeza. «Es que he estado pensando en lo mucho que significan ustedes dos para mí, sobre todo ahora, mientras atravieso mis dificultades». «Para eso está la familia, cariño», dijo Kevin. «Estamos aquí para ti, siempre. Por cierto, este vino tiene un sabor único», continuó, sorbiendo el alcohol. «Sí, es toda una mezcla», añadió Lucía. Silvana soltó una risita. «Este vino es como el engaño oculto bajo el disfraz del amor familiar». Kevin y Lucía intercambiaron una mirada preocupada, y el ambiente se volvió tenso. «¿Qué quieres decir?», preguntó Kevin mientras rellenaba nerviosamente su vaso. «¿Creías que no me daría cuenta? Los mensajes secretos, las risas, su perfume, lo vi todo». De repente, Lucía empezó a toser. «Espera, ¿qué has hecho con el vino?», preguntó temblorosa. «Es una mezcla especial para ustedes dos. Merlot con un toque de retribución, quizás cianuro», reveló Silvana con indiferencia. Al darse cuenta del peligro, Kevin y Lucía entraron en pánico y tosieron violentamente. «¡Silvana, esto es una locura!», gritó Kevin, corriendo al baño tras Lucía. Silvana, satisfecha de su venganza, siguió comiendo. «Se ha hecho justicia», susurró, con las lágrimas a flor de piel y el corazón aliviado. Entonces, abrumada por la gravedad de sus actos y el inquietante sonido del llanto de un bebé, Silvana entró en pánico. «Espera, ¿qué he hecho? ¿Los he matado? ¿He matado a mi marido y a mi hermana?», murmuró. Silvana no era ella misma cuando llamó al 911 y luego al doctor Martínez, confesando sus actos en un estado de desesperación. El doctor Martínez la instó a esperarlo y a no tomar ninguna decisión precipitada. Cuando llegó, encontró a Silvana angustiada en el suelo, cerca del cuarto de baño. «Silvana, ¿qué ha pasado?», le preguntó, intentando mantener la compostura. «Yo envenené a Kevin y a Lucía. Pensé que me habían traicionado. Sentí que era lo correcto». Y entonces rompió a llorar, señalando sus cuerpos en el suelo del cuarto de baño. El doctor Martínez la consoló. «Aquí no hay nadie, Silvana. ¿Recuerdas que vives sola?». Silvana estaba confusa. Insistió en que estaba con Kevin y Lucía, y fue entonces cuando el doctor Martínez reveló una dura verdad. «Llevas 2 años sola, Silvana. Tu mente te ha estado engañando».
Silvana no podía creer sus palabras. Mencionó que había enviado mensajes a Lucía, pero el doctor Martínez le mostró que los mensajes eran para ella misma. Le recordó con delicadeza el trágico accidente de hace 2 años que acabó con la vida de Kevin y Lucía, y cómo ella sobrevivió, pero perdió a su hijo nonato. Volvían de una cena, y Kevin había insistido en conducir su automóvil, pero Silvana no había accedido. «No pude salvarlos», susurró. «Simplemente no podía». El doctor Martínez la miró a los ojos. «Lo que ocurrió aquella noche, Silvana, fue un trágico accidente. No fue culpa tuya. Tú no los mataste. Has estado creando una falsa realidad para sobrellevar tu culpa y tu dolor. Pero es hora de aceptar la verdad». Al oír la verdad de boca del doctor Martínez, empezaron a despejarse las dudas en la mente de Silvana. Sus alucinaciones y la creencia de que su marido y su hermana la habían traicionado eran la forma que tenía su mente de escapar del dolor de su pérdida. Ahora podía verlo. El doctor Martínez le mostró entonces los registros de su teléfono, que demostraban que no había ninguna llamada al 911, sino solo a él. En ese momento se derrumbó, aliviada pero afligida por la pérdida de su hijo, su marido y su hermana. Se aferró al doctor Martínez, encontrando consuelo en su presencia, mientras asimilaba la verdad. Su marido y su hermana se habían ido, y había llegado el momento de dejar atrás los pecados imaginarios que la habían atormentado. 1 año después, Silvana volvió a la consulta del doctor Martínez. Esta vez, el peso que la había agobiado durante tanto tiempo, era notablemente más ligero. Sus ojos, antes llenos de dolor, albergaban ahora un destello de esperanza. «Silvana», dijo el doctor Martínez con una cálida sonrisa, «me alegro de volver a verte. ¿Qué tal te ha ido?» Silvana le devolvió la sonrisa. «Me encuentro mejor, doctor Martínez. He estado aprendiendo a vivir de nuevo, a honrar su memoria sin la culpa». «¿Y cómo le ha ido a tu marido?», preguntó él, observándola atentamente para ver su reacción. «Hace 3 años que falleció Kevin. No solo lo he perdido a él, sino también a mi querida hermana, Lucía». El doctor Martínez asintió, convencido de que Silvana había superado el trauma de su pasado. «Lo has hecho excepcionalmente bien, Silvana», dijo con sinceridad. «Te deseo lo mejor en tus proyectos futuros». Justo cuando su conversación llegaba a su fin, la puerta del despacho se abrió de golpe y entró una enfermera, anunciando que la hora de la cita de Silvana había concluido. «Me mantendré en contacto, no importa lo lejos que llegue, doctor», aseguró Silvana al doctor Martínez mientras recogía sus cosas. Al salir de la consulta, se encontró con un desconocido que llevaba un bebé en brazos. «Hola», la saludó con una cálida sonrisa y los ojos brillantes de alegría. «¿Puedo cargar al bebé un momento?». La puerta del despacho del doctor Martínez seguía entreabierta, y él estaba absorto revisando los últimos informes de Silvana. Sin embargo, cuando se volvió hacia un lado, se quedó helado de asombro. Silvana estaba sola afuera de su despacho, y parecía estar abrazada a un bebé invisible. Un escalofrío recorrió la espalda del doctor Martínez. La paciente que creía curada había avanzado muy poco. «Nos queda mucho camino por recorrer, Silvana», murmuró en voz baja. «Un largo camino».